y más que nada algunos tips y lo que debemos realizar para poder realizar un diagnóstico presuntivo y a su vez pues dar un tratamiento oportuno. Ya que recordemos que bueno, este tipo de manifestaciones de las intoxicaciones pues van a ser de un cuadro agudo. Entonces vamos a tener una serie de pasos que nos van a orientar para un diagnóstico precoz o presuntivo. Primero que nada, tenemos que pensar primeramente en intoxicación. Esto quiere decir que tenemos que orientarnos en ciertas cosas. Dentro de ellas, la sospecha clínica. Es decir, los antecedentes, la sospecha clínica, que se refiere a las manifestaciones clínicas que puede presentar el niño o la niña. Y nos vamos a guiar también de las pruebas de laboratorio y las pruebas de respuesta terapéutica. Ahorita vamos a describir cada una de ellas y vamos a encontrar, pues, las diferencias entre cada una. Para empezar, tenemos los antecedentes de exposición. Los antecedentes de exposición, pues, como su nombre lo indica, van a ser el reconocimiento de algún tóxico y que este va a desencadenar una causa y efecto. Es decir, a raíz de la ingestión de un medicamento, pues va a ocasionar una intoxicación como efecto. Y bueno, este va a ser el primer paso, para poder identificar o realizar un diagnóstico presuntivo. Tenemos algunos ejemplos que podemos encontrar, por ejemplo, una paciente que es femenina de 14 años, que pues se encuentra en su habitación y está en un estado de coma con depresión respiratoria y cianosis. Entonces, ¿qué podremos pensar de eso? Y tenemos que ser siempre muy suspicaces al momento de diagnosticar, ya que en estos casos lo que nos interesa es identificar la causa de la intoxicación. Y a raíz de esta causa, o a partir de esta causa, realizar un tratamiento dirigido hacia el tipo de tóxico. Por ejemplo, esta paciente que mencionaba, pues se encuentra en su cama tirada y podemos relacionar el hecho de que al lado de ella, en su buró, por ejemplo, se encuentran cajas de barbitúricos. Entonces podemos pensar que la intoxicación fue a raíz de esos barbitúricos que pudo haber consumido. También, por ejemplo, tenemos a un preescolar de 3 años que pues su madre dice que ingirió un trago de sosa cáustica y pues tenía un esquema de quemadura de la orofaringe. Entonces, pues obviamente ya identificamos propiamente la causa. No es tan necesario indagar más una vez que se realiza una correcta historia clínica. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. No, la anterior, la anterior. Es que mi conexión está bastante lenta. La diapositiva del cuadro. Okay, gracias. Bueno, continuando con los pasos, tenemos que posterior a los antecedentes, tenemos la sospecha clínica. ¿Qué nos van bueno, esto principalmente, pues, como su nombre lo indica, son las manifestaciones clínicas que se pueden presentar en el paciente. Si bien no se ha identificado bien la causa a partir de los antecedentes, podemos nosotros orientar el diagnóstico hacia el tipo de manifestación que se presenta. Muchas veces vamos a tener algunos casos en los que podemos sospechar de primera instancia que un paciente pueda estar intoxicado. Por ejemplo, los niños menores de 5 años son pacientes que pues, van a ser pacientes en riesgo o ¿cómo se podría decir? Bueno, si pacientes en riesgo o que son susceptibles a este tipo de intoxicaciones en general, debido a que consumen o pueden llegar a encontrar alguna cosa en el suelo, alguna pastilla que, por ejemplo, les llame la atención por el color y se la quieran tomar, y pues ellos nos desconocen qué podría ocasionarles, que eventualmente pues, podría ser una intoxicación. También tenemos a los pacientes que son previamente sanos, que de la nada pues, caen en un cuadro agudo
con manifestaciones clínicas bastante llamativas, que pues, podría pensarse que podría ser una intoxicación. También tenemos la presencia de cuadros raros, súbitos, que pues no se podrían correlacionar con una patología específica. También tenemos los pacientes que pues cuyo cuadro va a mejorar rápidamente y pues no tampoco coincide con una patología específica. En esos casos pues tenemos que sospechar que podría ser una intoxicación. Y a raíz de estos casos que acabo de mencionar, pues podemos tener manifestaciones específicas como convulsiones, tramos craneoencefálicos, que pues no se identifica la causa o la mecánica, una depresión de excitación neurológica, alteraciones cardiovasculares como arritmias, taquicardias, etc., o uso de drogas de abuso. También se podría llegar a pensar, o incluso en una falla multiorgánica, en casos muy graves, claramente. Siguiente, por favor. Bueno, posteriormente tendremos las pruebas de respuesta terapéutica. ¿Esto qué se refiere? Bueno, se refiere más que nada al tratamiento que nosotros vamos a administrar a partir de nuestro diagnóstico presuntivo. Para este punto, nosotros tenemos que identificar que el paciente pues está probablemente bajo una intoxicación y de acuerdo a las manifestaciones, pues seguir el tratamiento dirigido a ese tóxico que lo haya ocasionado. Bueno, entonces, si este tratamiento que estamos dando da buenos resultados, pues tenemos que la prueba de respuesta terapéutica fue efectiva y pues confirma el diagnóstico que nosotros hayamos hecho. Aquí debemos tener varios ejemplos. Por ejemplo, una paciente que está en coma pues, con depresión respiratoria y que la precede un toxíndrome hipnótico sedante. Esto nos podría dar la sospecha de que pues, está bastante deprimida en su sistema nervioso central y por tanto podría ser una benzodiazepina lo que ocasiona el cuadro. Y por lo tanto se administra flumacenil, para poder pues, recuperarla o darle pues, esa mejoría clínica que buscamos, que incluso podría ser bastante rápida y pues por tanto confirmar el diagnóstico que nosotros hayamos hecho. Por ejemplo, también los intoxicados con neurolépticos van a responder más favorablemente a la difenidramina. O por ejemplo, los intoxicados con opiáceos, como mencionábamos, pues podría darse naloxona, que conocemos que es el antídoto para ese tipo de pacientes. O por ejemplo, una picadura de alacrán, podríamos dar un fagoterápico para que pues, pueda mejorar. Entonces depende mucho de la clínica, dar un buen tratamiento, un buen tratamiento dirigido. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente las pruebas de laboratorio. Este va a ser nuestro último paso y realmente va a estar... se tiene que mandar una sospecha, aparte del diagnóstico preventivo que hicimos, el tratamiento que estamos dando, tenemos que confirmar por medio de pruebas de laboratorio o pruebas específicas que sí estamos ante una intoxicación, no sé, por benzodiazepinas, por ejemplo, o una intoxicación por opiáceos. Entonces tenemos que, a la par, mandar una prueba de laboratorio para confirmar el diagnóstico. Que bueno, conocemos que pueden ser determinaciones del tóxico a través de fluidos como la orina, la sangre, etcétera, o la saliva incluso, para poder encontrar el agente causal. Vamos a tener que las pruebas van a ser pues, por determinación cualitativa o cuantitativa. Esto se refiere a que cuando una prueba es cualitativa, va a apoyar el diagnóstico que nosotros hicimos frente a su cuadro clínico. Sin embargo, cuando encontramos cuantitativamente al tóxico, pues es una prueba contundente de que el diagnóstico está confirmado y por tanto pues puede ser un fuerte apoyo con fines específicos, por ejemplo, si hay una prueba legal de intoxicación. Y bueno, también tenemos que
no debemos pedir marchas toxicológicas. Esto quiere decir que se realiza una serie de estudios para prácticamente encontrar cualquier tipo de intoxicación. Nosotros como médicos no debemos mandar eso porque para empezar va a salir extremadamente caro pedir muchísimas pruebas y no tiene un fundamento específico. A diferencia de que nosotros pidamos una prueba específica para un tóxico que pues, está más orientado al diagnóstico que hicimos. Entonces siempre tenemos que ser muy específicos con la prueba que vamos a pedir. Y bueno, como mencionaba, también los laboratorios van a ser específicos, que van a ser para el tóxico, y los inespecíficos, que son las pruebas de laboratorio que pues, conocemos habitualmente. La bioenzimática, química sanguínea, las pruebas de funcionamiento hepático, los gases arteriales, electrolitos, séricos, y bueno, estas pruebas van a ser complementarias porque realmente no nos van a decir si el paciente está intoxicado por una cosa u otra, sino más que nada nos van a decir el estado general del paciente y lo que debemos mantener en homeostasis para que no pueda empeorar. Por ejemplo, es de gran importancia la imagenología, por ejemplo, una radiografía, ya que nos puede evidenciar en caso de ingestión de algún metal, sí, de algún metal para poder identificar si es un material radiopaco en la radiografía y pues por tanto pensar que pudo haber sido una intoxicación por plomo, por mercurio o por fósforo de zinc. Entonces es de gran importancia tomar ese tipo de pruebas imagenológicas, así como también las de laboratorio, para ver el estado general del paciente y pues mantener sus funciones estables. Además del laboratorio específico que es el tóxico. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es el manejo de intoxicaciones. Mi nombre es Alan Israel Vadillo. ¿Doctora? Muy bien, gracias. Sí, ok. Entonces, empezando con el manejo de intoxicaciones, lo primero va a ser dar un soporte básico, pues, para la vida del paciente. Este se va a manejar de la misma manera que el paciente con trauma, empezando por lo que es mantener una vía aérea permeable. El objetivo, pues, va a ser abrir la vía aérea y controlar la columna cervical del paciente. Y para esto va a ser necesario eliminar posibles secreciones orales o nasofaringeas que tenga él, además de posibles cuerpos extraños. En algunas ocasiones está indicada pues, la colocación de un tubo endotraqueal. El siguiente paso va a ser lo que es la ventilación. Para esto va a ser necesario pues, identificar si el paciente está respirando adecuadamente, si sus pulmones se expanden pues, bien, si no muestra dificultades respiratorias y también tener en cuenta la coloración de su piel. En caso de ser necesario, pues va a ser oportuno administrarle oxígeno. El siguiente paso va a ser lo que es la circulación. Corroborar que no se encuentre deshidratado, hipotenso, que no esté presentando problemas cardíacos. También posibles hemorragias, va a ser necesario identificarlas. Y por último, bueno, la cuarta parte va a ser identificar su estado neurológico. Ver si el paciente se encuentra consciente o si ha perdido la conciencia, incluso si se encuentra en coma. La que sigue, por favor. Desintoxicaciones, ok. Lo que sigue va a ser la desintoxicación. Esta puede, bueno, por lo general se realiza después de haber hecho los pasos posteriores, pero también hay ocasiones en las que se puede llevar a cabo al mismo tiempo. El objetivo de esta va a ser, pues, evitar que, digamos, si el tóxico fue administrado, va a ser evitar que lo absorba nuestro cuerpo. Y en caso de que el paciente ya haya absorbido el tóxico, lo que vamos a hacer va a ser tratar de extraerlo, digamos, de nuevo del cuerpo o al menos eliminar los efectos que está causando. Siguiente, por favor. Va a ser necesario también realizar lo que es el manejo de sostén. En el caso de un paciente intoxicado, pues puede presentar varios síntomas diversos dependiendo del tóxico que haya tenido,
y va a ser necesario pues atenderlos a la vez que se está desintoxicando el paciente pues para mantenerlo bien, con vida. Una de estas, por ejemplo, puede ser lo que es la hipotermia. Para controlarla, pues se coloca al paciente en un medio cálido, se le cobija y se aplican medios pues, térmicos apropiados para ir controlando su temperatura. También se puede tomar en consideración, si se le realiza un lavado gástrico, pues utilizar solución salina que se encuentre tibia. En el caso de la hipertermia, que se da por intoxicaciones, no suele responder a lo que son fármacos antipiréticos. Por lo tanto, va a ser necesario utilizar medios físicos para contrarrestar esta hipertermia. La deshidratación es otra que suele aparecer y en este caso pues solamente se va a buscar la rehidratación del paciente como se suele hacer. Si se puede por vía oral, pues mejor, y si no, por vía intravascular. Convulsiones, va a ser necesario verificar la glucemia del paciente. Si esta está baja, pues se administra dextrosa. Y en general, en el caso de convulsiones por intoxicaciones, estas responden bien a la administración de benzodiazepinas. La acidosis metabólica se suele controlar con la administración de lo que es bicarbonato de sodio, por lo general. En arritmias cardíacas va a depender del tipo de arritmia que se esté presentando y en base a eso pues se toma el fármaco de elección para el caso. Y en comas, bueno, en el caso de intoxicaciones muchas veces el coma está dado por opioides. Entonces, si se sospecha que son opioides ya se ha confirmado que son opioides, lo oportuno es darle naloxona. Aunque pues se tiene que verificar que sí el coma se esté dando por este motivo. Siguiente, por favor. Ok, ahora medidas para limitar la absorción del tóxico. Como les mencioné antes, en la desintoxicación uno de los pasos es que si el paciente ha ingerido una sustancia o ha estado en contacto con una sustancia, pues tenemos que evitar que ésta logre entrar en su organismo, o sea, absorbida más bien. En el caso de lo que son las intoxicaciones cutáneas, lo que se va a hacer, dependiendo claro del tóxico, va a ser retirar, por ejemplo, en algunos casos la ropa del paciente. Si esta está rociada con una sustancia tóxica, pues al seguir en contacto con la piel del paciente se va a seguir absorbiendo. Se retira la ropa y se pone aparte. Además, esto nos sirve para que posteriormente se pueda analizar la ropa y detectar de qué tipo de tóxico se está tratando. Ya directamente en el paciente lo que se va a hacer es lavar con agua y jabón abundante las superficies sobre las que haya caído el tóxico. Dependiendo del grado de toxicidad se manejan distintos tiempos, pero en general se realizan 15 minutos. También en el caso de conjuntivas o mucosas, igual durante 15 minutos con lavado, se supone que disminuye la cantidad de absorción. Sobre todo en el caso de los ojos, a veces es necesario administrar un anestésico ocular, ya que supongo que puede ser molesto pasar 15 minutos lavándote el ojo, sobre todo para un niño. Vamos a tener también los descontaminantes gastrointestinales. En este caso es del tipo de intoxicaciones que se dan pues, cuando se ingieren. La primera va a ser la emesis. Es una medida que pues ya no se usa prácticamente. En algunos casos se supone que es útil todavía, pero en la mayoría no está indicado del todo, ya que en muchas ocasiones, si no sabes qué tipo de tóxico es el que tiene en el estómago, puede ser perjudicial. Por ejemplo, si es un corrosivo que ya entró y ya dañó el esófago, el hecho de hacerlo vomitar va a hacer que ese mismo corrosivo vuelva a subir y vuelva a causar más daño. Además de que no se elimina del todo el tóxico que se ingirió. En un promedio me parece que se llega a eliminar hasta el 30% del tóxico. También puede llegar a provocar broncoaspiración, dependiendo del estado del paciente. El más utilizado es el carbón activo, que es conocido como la madre de las desintoxicaciones gastrointestinales y también hasta cierto punto considerado un antídoto casi universal. Se tiene que administrar en la primera hora después de que ocurre, bueno, dentro de la primera hora después de que ocurre la intoxicación. Su mayor efectividad ocurre en este periodo, pero no funciona con todas las sustancias. Hay algunas con las que no logra crear una absorción, digamos, lo suficientemente eficiente para
para evitar que se absorba. Va a ser en el caso de metales, de alcoholes, de hidrocarburos y de cáusticos también. La dosis recomendada en este es de 1 gramo por kilogramo de peso. En algunos adolescentes se da aproximadamente 50 gramos para controlar la intoxicación. Y algo que también mencionaba Ley es que pues los niños no son muy... O sea, si le tratas de dar carbón activo a un niño, obviamente lo va a rechazar porque es una cosa que es arenosa. Entonces lo que se suele hacer para que los niños lo consuman es mezclarlo con agua, con jugo e incluso con refresco. Lo echan ahí, lo revuelven porque no se disuelve y tratan de que el niño poco a poco lo vaya consumiendo. También mencionaba que se suele usar leche y yogur, pero no se recomienda mucho porque hay algunas sustancias tóxicas que interactúan con la leche y el yogur. Además de que esta leche y yogur suele disminuir la efectividad del carbón activo. Las complicaciones de este son raras, pero existen, por lo tanto no está del todo recomendado que si el niño se intoxicó en casa, lo primero que hagan los papás sea darle carbón activo, porque se pueden dar casos de broncoaspiración u otras situaciones. No es muy común, pero llega a pasar. Entonces se supone que lo mejor es que vayan directo al hospital. Además, como ya mencioné, en algunas ocasiones no va a servir prácticamente pues de nada. El siguiente es el lavado gástrico. Obviamente este ocurre en lo mismo, en intoxicaciones que ocurren por vía oral, pero solamente se va a hacer en situaciones, digamos, muy peligrosas. Cuando se determina que el tóxico o la cantidad de un tóxico es muy alta y se considera que el peligro, digamos, es excesivo, entonces ahí sí se lleva a cabo. No es algo que sea como de rutina. Y igualmente su mayor efectividad va a ser en la primera hora, aunque llega a ser útil hasta la sexta hora, dependiendo del tipo de tóxico con el que estemos tratando, ya que hay tóxicos, o por ejemplo intoxicaciones por fármacos, que al ser de liberación lenta, pues no se absorben pues, tan rápido en el cuerpo y da tiempo de llegar a eliminarlos con más, pues, tiempo. Algunas contraindicaciones que va a tener este es que si el paciente se encuentra en estado pues inconsciente, va a ser necesario intubarlo. No se puede realizar el lavado gástrico con un paciente inconsciente si no está correctamente intubado. También si el paciente ingirió lo que son ácidos o alcalinos, que son sustancias corrosivas, pues también está contraindicado el lavado gástrico. Igual si el paciente tiene una obstrucción o una disfunción gastrointestinal o presenta riesgos de hemorragias o perforaciones por los mismos cáusticos, pues igual el lavado gástrico va a estar contraindicado. Otra sustancia va a ser los catárticos. Esto se supone que aumentan el tránsito del tóxico por el intestino, lo cual lleva a que se elimine más rápidamente. Pero los estudios dicen que solo no sirve para nada o tiene un efecto tan mínimo que pues ni siquiera es perceptible. Entonces este por lo general se administra junto con carbón activo para que en conjunto uno absorbe y el otro aumenta la eliminación del cuerpo. Sin embargo, esta unión de ambas sustancias puede provocar algunos efectos adversos, como es hipermagnesemia, deshidratación, hipernatremia, hipocalcemia y acidosis metabólica. Entonces, o sea, no es como que lo más recomendable, pero a veces es necesario hacerlo. Otra va a ser la irrigación intestinal. Esta igual es recomendada cuando la ingestión de fármacos es demasiado tóxica o en cantidades demasiado altas. Por lo general es utilizada cuando se llega a ingerir lo que es plomo, zinc, hierro, en algunas personas, o sea, ya en adultos obviamente, lo que son paquetes de cocaína o heroína, cuando quieren pues traficarlas o cosas por el estilo. Siguiente, por favor. Bueno, como les mencioné las anteriores, eran para que si el paciente ingirió una sustancia, pues no se absorbieran tan fácilmente en el organismo. Pero si esta absorción ya se dio, lo que vamos a hacer son algunos procedimientos como lo es la diuresis forzada. Esta va a consistir en la administración abundante de líquidos al paciente. Esto va a provocar que el paciente pues genere una diuresis abundante,
con lo cual el fármaco pues va a ser, la sustancia que haya intoxicado pues va a ser eliminada. Para empezar, esta tiene que ser realizada en tóxicos o metabolitos de ese tóxico que puedan ser eliminadas pues por la orina. Si no puede ser eliminada por la orina, pues no tiene sentido realizar una diuresis forzada. También se mencionaba que en algunas ocasiones se agregan sustancias alcalinas o sustancias ácidas para así absorber más fácilmente el tóxico. Por ejemplo, si el tóxico es ácido, se supone que agregas una sustancia alcalina y permite una mayor absorción de este para su eliminación. Otra va a ser la diálisis. Una vez más, el primer requisito para realizar una diálisis es que el tóxico se pueda dializar. Y está indicado en situaciones en las que igual el tóxico está en una cantidad bastante alta y sobre todo si está provocando daños, por ejemplo, en los riñones. La hemoperfusión va a consistir en hacer circular la sangre del paciente a través de un dispositivo de carbón activo o hay otros materiales y se supone que por el paso constante a través de este dispositivo, pues se va limpiando poco a poco la sangre. Se va haciendo el cambio de como paquete, o no sé muy bien qué sea, y pues hasta que quede limpio, digamos, el paciente. Pero por lo general este tipo de intervención no se lleva a cabo porque pues no se tiene en la mayoría de los medios locales. También está lo que es la exsanguinotransfusión. Esta no suele practicarse tampoco mucho y pues bueno, simplemente es como más para mencionarla. Disculpe. La terapia antidotal. Pues como mencionó mi compañero anteriormente, pues los antídotos van a permitir contrarrestar los efectos de ciertos pues tóxicos. Existen obviamente antídotos específicos para determinadas toxinas y no todas las toxinas tienen su antídoto, pero en caso de tenerlo, pues se administra el correspondiente a la situación que se esté dando. Y otro va a ser la fleboterapia. Este es un tratamiento inmunológico en el cual se administran algunas inmunoglobulinas pues para neutralizar la toxina que tiene el paciente. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son las intoxicaciones más específicamente causadas por lo que son cáusticos. Vamos a tener que los productos del hogar pues suponen una de las mayores causas de intoxicaciones en general, abarcando el 19% de lo que son intoxicaciones. Y suele ocurrir sobre todo en niños pequeños, especialmente entre 1 y 4 años, ya que los cáusticos suelen tenerse en casa y muchas veces se guardan dentro de botes que parecen de refresco y suelen tener colores llamativos. Entonces los niños suelen consumirlos accidentalmente. También hay ocasiones en las que este tipo de sustancias son ingeridas por los adolescentes con intentos suicidas. Los cáusticos pueden ser tanto de tipo alcalinos como ácidos. Va a depender de cada tipo de sustancia y de sus propiedades físicas, el tipo de daño que hace o la magnitud de daño que hace. Para que se considere alcalino, este producto debe tener un pH superior o igual a 12. Y en el caso de los productos ácidos, va a tener un pH inferior o igual a 3. La que sigue, por favor. Clínicamente vamos a tener que la presentación es muy variable. Como las sustancias pues, son diversas, hay distintas manifestaciones que se pueden dar. Puede haber desde casos asintomáticos hasta muy graves o incluso llegar al shock, siendo los más frecuentes de los síntomas la disfagia, la cialorrea, la odinofagia, el rechazo a los alimentos y el vómito. En el caso de que la intoxicación se haya dado por un medio cutáneo, generalmente se va a producir lo que son eritemas, edemas, vesículas y ulceraciones. A nivel de la mucosa bucal, los labios, la lengua, todo eso, principalmente va a estar presentando lesiones blanquecinas, sangrado, necrosis. Y también hay que recordar que
que si, o sea, la ausencia de lesiones orofaringeas no descarta la existencia de que haya una lesión a nivel del esófago o del estómago. El contacto con los ojos de estas sustancias puede producir queratoconjuntivitis o leucoma también llega a presentarse. En la inhalación de alcalinos ácidos, que muchas veces ocurre al mezclar algunas sustancias en casa. Por ejemplo, hay varios casos, se supone, de que amas de casa mezclan cloro con otras sustancias del hogar y se producen esas sustancias químicas, pues, tóxicas. Y al ser inhalada, sobre todo por infantes, pues va a provocar daño en mucosa conjuntiva, en el tracto respiratorio, va a provocar lagrimeo, tos irritativa, broncoespasmo y incluso riesgo de edema pulmonar. Algunos cáusticos van a tener efectos sistémicos, o sea, daños como pueden ser hemólisis, fallo hepático, fallo renal, etc. La que sigue, por favor. Ahora, la actuación en el servicio de urgencias. Primero que nada, como había mencionado antes, va a ser necesario pues identificar, por ejemplo, si el paciente se encuentra consciente o si está inconsciente. En el caso de encontrarse inconsciente, pues se revisa lo de la vía aérea, que sea permeable, su circulación, etcétera. Y si está inconsciente, pues se intuba, se le administra oxígeno y va a ser necesario una canalización venosa. La intubación precoz va a ser útil en este tipo de situaciones, como ya mencioné, y va a ser necesario realizar desde la exploración física hasta el interrogatorio por parte de los padres, tratando de identificar de qué productos se está tratando esta intoxicación. ¿Qué cosas podía contener? La cantidad que ingirió también es un factor a tener en cuenta, y el tiempo desde que ocurrió ese contacto con la sustancia hasta que llegaron a la zona de urgencias. En la exploración física se pueden buscar lesiones en la orofaringe, sobre todo, y también hay que descartar signos de perforación, ya que, como mencioné antes, al ser sustancias corrosivas, pues es muy probable que al entrar en contacto con el tracto digestivo del paciente, sobre todo a esa edad, pues provoque perforaciones. La que sigue, por favor. Ahora, pruebas complementarias. Algunas pruebas complementarias que se pueden llevar a cabo para distintas situaciones van a ser, por ejemplo, el hemograma, la coagulación y pruebas cruzadas para verificar o, digamos, encontrar tal vez leucocitosis, hemólisis, anemias, etc. También el equilibrio ácido-base y los electrolitos son necesarios, o sea, medirlos para detectar posibles acidosis metabólicas. Iones, urea, creatinina para verificar que no tenga insuficiencia renal o esté produciendo hemólisis, las proteínas totales, el magnesio, el calcio que tiene también. Esto sobre todo por intoxicaciones de fluóricos o oxalatos, y como mencioné anteriormente también cuando se combinan se me fue el nombre, era el carbón activo junto con los catárticos, ¿sí? Que podían provocar este tipo de situaciones de que hubiera hipocalcemia, etc. También una prueba del pH va a ser útil, sobre todo en la saliva. Esta, por lo general o normalmente se encuentra entre 6 y 7, y si tiene rangos distintos, pues también corrobora el hecho de que haya sido una sustancia o muy ácida o muy básica la que haya entrado en contacto con el tracto digestivo. Radiografías de tórax y abdomen para descartar neumotórax o perforaciones, y endoscopía digestiva. Esta, pues también tiene, digamos, sus pros y sus contras. Generalmente se indica si hay lesiones orales,
que indiquen pues daño por cáustico, pero tiene sus contraindicaciones como la inestabilidad hemodinámica, una sospecha de que haya perforación, quemaduras de tercer grado en hipofaringe o laringe y también la obstrucción de lo que es la vía aérea superior, etc. Para llevar a cabo la decisión de si se realiza la endoscopía, va a ser útil la clasificación de lesiones propuestas por Sargar, que la coloqué más adelante. Siguiente, por favor. Ok, para el tratamiento. Doctora, quedan 3 minutos. ¿Quiere que siga? No, yo creo que hasta ahí nos quedamos. Y mañana continuamos. Sí. Bueno, que tengan buena tarde. Mañana seguimos con este tema. Si tienen dudas, pues vayan anotándolas o pueden levantar la mano en la transcurso de la plática para que las vayamos en ese momento resolviendo. Gracias. Buena tarde.